vamos a empezar la última sesión de la conferencia Movilidad científica y académica entre España y Asia-Pacífico-Corea, el papel de los títulos oficiales y proyectos emergentes. Como primer ponente me gustaría presentar a Carlos Martín. Tiene una alta experiencia profesional en la empresa, pero va a venir hoy a hablarnos como director general de la Asociación Uruguaya de Investigación e Integración de Asia y África. Carlos, te doy la palabra. Hola. Bueno, buenos días a todos. En primera instancia quería agradecer a Antonio Domenech por haber hecho posible que Uruguay estuviera presente en el segundo encuentro iberoamericano de estudios coreanos. Tenía preparada, le pido disculpas, tenía preparada una PPT sobre la cooperación educativa entre Uruguay y China, pero viendo esta instancia voy a aprovechar para contarles un poco de la creación de la asociación. Les cuento esto porque Uruguay es bastante nuevo en el programa de estudios asiáticos. Entonces me parece interesante contarles cómo creamos la asociación, porque es la primera asociación en realidad formal de estudios asiáticos, por así llamarlo. En el año 2011, vimos que había una necesidad en Uruguay de que se venía como primer socio comercial China y no había ni a nivel académico ni una institución de otro índole que supiera de Asia, ¿no? Entonces nos juntamos un grupo de personas interesadas en el mundo asiático, que estamos vinculados a Asia de diferentes formas. En mi caso yo viajaba mucho a China, después había otros compañeros de Japón, y empezamos a trabajar lo que es la asociación en sí. Y consultamos a personas del gobierno, otras en la academia, no existía, realmente no existía. Y a raíz de mucho empeño logramos formar la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que es la Asociación Uruguaya de Investigación e Integración de Asia y África. Tenemos el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura para hacer todos los eventos. Y la verdad que no fue una tarea muy fácil, ¿no? Porque al no haber experiencia empezamos a investigar otros casos de éxito, y un caso como el de Casa Asia, que nos reflejamos casi todo ahí. Y Casa Asia nos pareció que era demasiado grande para lo que era el concepto de Uruguay, ¿no? Mismo somos 3 millones, Casa Asia tenía diferentes trabajos. Entonces lo que hicimos nosotros fue adecuar lo que es el modelo de Casa Asia, adecuarlo a lo que es Uruguay. Entonces nos formamos con una asamblea general que se toma las decisiones, después tenemos una comisión directiva, una comisión fiscal, tesoreros, voluntarios y socios. Teníamos un pequeño problema que era la financiación para hacer eventos, porque no podíamos hacer eventos o seminarios de este estilo, ¿no? Si no teníamos un presupuesto para hacerlo. Entonces logramos tener un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, que fue el que nos apoyó en primera instancia. Entonces cada vez que teníamos que hacer un evento, un seminario, nos financiaban. Después nos tuvimos que hacer conocer ante las embajadas de China, de Japón y Corea, de decir, hola, estamos acá, queremos trabajar con ustedes, queremos ayudarlos. Y que no solamente sea de China, Japón y Corea a Uruguay, ¿no? Sino también que sea una herramienta del gobierno interinstitucional, que fomentara la participación cultural y de cualquier evento hacia el exterior. Empezamos con Japón, China y Corea porque son las embajadas que más actividad tienen en Uruguay. Y además que Uruguay tiene más interés en trabajar afuera. Al no haber, empezamos a trabajar y fue un caso de éxito en el sentido de que hubo interés. Nosotros empezamos con 12 miembros, ¿no? Hoy somos 37, entre voluntarios y que nos ayudan con la universidad. A fin de año logramos con la Embajada de Corea, que fue muy importante para nosotros, el programa de estudios coreanos que se hizo por primera vez en Uruguay. Esto fue el paso que dimos para que la Universidad de la República, que es la Universidad Pública de Uruguay, dijera, está bueno lo que están haciendo. Entonces firmamos un convenio, marco genérico de estudio, de cooperación, de investigación. A raíz de eso, veníamos promocionando todo ese seminario, cultura, y entonces dijimos, ahora es el momento de empezar a producir conocimiento, ¿no? Que
y yo veo todos los expositores, todas las universidades que están acá, están a años luz avanzados, o sea, es como una autocrítica a mí, a mi país. Y estamos por firmar, o sea, se habla de un posible TLC con China, me estoy metiendo en esto, está grabado, pero bueno, se está hablando de un TLC con China, y realmente no hay un observatorio de Asia para hacer ese tipo de cosas, entonces como que es medio todo tirado de los pelos. Entonces creo que es importante todo este tipo de intercambio. Para que tengan una idea, la cooperación educativa de lo que venía a hablar hoy es muy pobre en Uruguay. De hecho, solamente estudiantes coreanos que han ido a estudiar a la Universidad de la República, según datos que me pasaron de la embajada, es uno, que fue en el año 2013, y realmente no saben cuál es la evolución, no tenemos una evolución formal del estudiante. Y otra cosa que nos pasa es que las becas que otorga la Embajada de Corea, que son becas totales, para ir a estudiar a Corea, en el programa de grado, de posgrado y maestría, quedan vacantes. O sea, y todos los años nos están sacando diferentes cupos a Uruguay, porque no hay gente que quiera ir. Y no solamente es el fenómeno de Corea, sino pasa exactamente el mismo problema con China y con Japón. No sabemos en realidad si es un tema de choque cultural o si es un tema solamente geográfico, o hay un interés, o no hay un interés natural de ir hacia Asia, de mirar hacia Asia. Entonces, a raíz de este encuentro, yo veo que estamos, por eso decía, que estamos muy atrasados en el sentido de que ¿qué está pasando? Que todos los países latinoamericanos, iberoamericanos, están mirando Asia y Uruguay recién lo empieza a ver. O sea, esto es bastante importante, ¿no? ¿Qué está pasando? La respuesta no la tengo. Estamos estudiando eso. Otros datos de información que les voy a dar un poco más genérico es que la comunidad asiática en Uruguay es muy pobre. Hay alrededor de coreanos, hay 300 coreanos, pero 100 de los coreanos que hay en Uruguay están trabajando en un proyecto específico que fue la regasificadora de energía. O sea, solamente hay 200. Y en Uruguay es muy extraño ver asiáticos en la calle. No hay comunidades fuertes ni de coreanos, ni de japoneses, ni de chinos. Por eso también desde la Embajada de Corea se está trabajando mucho en el soft power, promocionando eventos culturales, con el K-pop. El K-pop en Uruguay es popular, pero en la población entre 14 y 17 años. O sea, es una población no universitaria. Entonces se está trabajando para ver si en 3 años esos 1.400 personas que bailan K-pop quieran ir a estudiar a Corea, que son los que se está estudiando ahora. Otra información de relevancia para que vean la situación uruguaya es que el Instituto Confucio se firmó el año pasado recién, pero todavía no está operativo. Y Uruguay fue el último país, si no me equivoco, en tener un Instituto Confucio. Y el Instituto de Rey Sejong, de enseñanza coreana, se firmó recién el año pasado. O sea que somos muy nuevitos en todo esto. Por eso la verdad que es un honor poder participar de este seminario. Y quería contarles un poco más de la forma personal del trabajo que se viene haciendo. No tenemos financiación. Otra cosa importante es que nosotros no tenemos financiación. Nuestra asociación no está asociada a ninguna empresa, ni coreana, ni china. Por más que tuvimos ofertas de empresas privadas, multinacionales, de poder ser financiados, pero dijimos que no queríamos ser parte de eso, tomamos la decisión que no, porque eso nos da una autonomía muy diferente. Pues si queremos trabajar desde algo que te represente una marca, ya estás dando el nombre de algo. Entonces lo que dijimos, bueno, no queremos, preferimos trabajar a pulmón, ¿no? Ver cómo va saliendo de la cosa, como decimos en Uruguay, y tratar de ser independientes. Y que no nos vengan desde arriba, bueno, yo te di dinero, presupuesto para hacer tal cosa, ahora yo quiero hacer otra. Entonces optamos ser transparentes, que a veces las embajadas también nos cuestionan, pero ¿a qué representás realmente? O sea, y no tenemos el presupuesto para hacerlo, y que en realidad nos enorgullece por un lado, pero por el otro lado, cada vez que vamos a hacer un banner para hacer un seminario, te agarrás la cabeza, es decir, bueno, ¿quién va a pagar esto, no? ¿Quién va a pagar la cámara, el micrófono? Pero bueno, se está trabajando todos los días y realmente logramos hacer cosas.
Después representamos Uruguay en diferentes eventos culturales en China, en Japón, en Corea todavía no. Y también nos dimos cuenta que en Uruguay no tiene un soft power poderoso, digamos, en regiones de Japón y China. Se hicieron en septiembre, se hizo los 100 años de la comparsita, es un famoso tango del Uruguay. Y muchos lo asocian con Argentina, por ejemplo. Lo asocian el tango con Argentina y el tango realmente es rioplatense. Tenemos la lucha, quién hizo qué, ¿no? Como el dulce de leche, ¿no? Bueno, y a lo que iba es que a las embajadas les interesa también promocionar. A las embajadas de Japón, por ejemplo, les interesaba formar parte de hacer una gira de tango. Trabajamos todos los días para eso. Y bueno, en fin, mi presentación un poco breve a nivel de experiencia personal que lo quería compartir con ustedes, del esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, y gracias al profesor Renato y Antonio de la Universidad de Málaga, estamos trabajando muy fuertemente para poner el programa de Korea Foundation en la Universidad de la República. Y eso ya nos va a dar otro paso. Porque un detalle que no es menor es que también que el instituto, por ejemplo, Rey Sejong se instaló en la universidad privada. Y eso también te da una pauta de que lo privado por encima de lo público. Y eso ya no todo el mundo tiene acceso a esa información. Y bueno, trabajamos para que sea abierto para todo el público. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Nuestro siguiente ponente es David Doncel, director del Máster de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca. Así que te doy la palabra. Muy bien, muy buenos días. Antes pues va de suyo agradecer enormemente a la Universidad de Málaga la invitación, a los profesores Antonio, Manuel, Fernando, que los conocí ya hace unos años y de los cuales pues más o menos hemos mantenido o intentado mantener esta relación. A mí me produce mucha satisfacción estar aquí en esta universidad hoy, entre otras cosas porque me siento como en casa. ¿Por qué? Porque yo soy de Vélez, Málaga. Aparte, entonces, venir a Málaga pues siempre me hace mucha ilusión por estas cuestiones sentimentales. Bien, hecha esta breve introducción, ¿a qué me voy a centrar? ¿En dónde me voy a centrar yo? Pues ayer, atendiendo a las sesiones de ayer, yo voy a coger el testigo que mis compañeros ayer pues presentaron y voy a hablar de interculturalidad en el sentido que le dio el profesor Montalbán de aprovechar los espacios de encuentro y para desarrollar competencias, etc. Voy a hablar también de los estereotipos, como este concepto para operacionalizar pues, la influencia de los intercambios culturales, etc. Me voy a centrar en los intercambios y también voy a coger, y en ese sentido he enriquecido la presentación pública del paper que presenté, pues trayendo una experiencia de aula como la que mostró la profesora Giltao ayer. Esto que voy a mostrar no diría que es ciencia, son trabajos exploratorios e de indagación que responde a una de las grandes preocupaciones de la coordinación del máster que dirijo, que es la preocupación de cómo transformamos a los estudiantes que pasan por nuestras aulas. ¿Qué estamos alcanzando en ellos, ¿no? En este sentido, estamos habilitándolos en el sentido intercultural como aquí se definió ayer, que es una de las cosas que nosotros también perseguimos. Bien, en este sentido y dentro del marco que estamos centrados en esta mesa, que es el papel de los títulos, pues yo me voy a centrar en dos contextos de intercambios promovidos por mi título, por el Máster de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, que es el contexto de la movilidad propiamente dicha y después un contexto de aula. Entonces vamos a suponer que los que viajan son los contenidos, ¿no? Los contenidos en el aula y las personas están expuestos a esos contenidos. Bien, lo que voy a presentar ahora, perdón que no estaba siguiendo la presentación, es que tengo que agradecer, a un compañero de la Universidad de Salamanca, Jorge Matías Pereda, que ha colaborado conmigo en la elaboración del paper, de los resultados que vamos a presentar ahora. Pero continúo.
el enfoque que se adopta, concretamente para Corea, que es lo que voy a abordar, es de una línea de trabajo que ya hemos comenzado, que comenzamos en su momento en el máster, con la imagen de China. Nos preocupaba qué imagen tenían de China los estudiantes del máster, tanto españoles como orientales, etc. Y también medimos la imagen de España en China. Bien, ¿por qué este interés? Porque no se alcanzaba óptimamente porque no se alcanzaba óptimamente ni en estudiantes ni en profesores que estaban en formación que alcanzaran estos lugares de encuentro intercultural. Entonces, en este sentido, pues se intentaba conocer dónde se podía mejorar para alcanzar este objetivo, ¿no?, de estos espacios de encuentro. Porque lo que nos dimos cuenta, y una cosa que ya sabemos, no es una novedad, pero que se repetía, es que a día de hoy la mayor distancia, en esta triangulación de la que hablamos, la mayor distancia entre España y Corea, entre España y Iberoamérica, no es geográfica. Estamos a 11 horas ya, y hay vuelos directos Málaga-Tokio, Málaga-Beijing, etc. Es cultural. Aún tenemos una distancia cultural muy grande. Y esta distancia es lo que genera estas complejidades y ponen en riesgo la comunicación, ¿no?, en ese sentido entre las personas que se dedican a interconectar una cultura con otra. Bien es verdad que la movilidad geográfica pues también reduce la distancia cultural. Esto es mi compañero que hace muchas filigranas y él tarda más. Bien, para empezar, ¿qué puente tenemos desde la Universidad de Salamanca con Corea? Pues este puente, entre otros, tiene 3 pilares básicos. Uno de ellos es el grado de Asia Oriental, que tiene la mención en estudios coreanos. Otro es el máster en estudios de Asia Oriental, que tiene la especialidad de estudios coreanos. Este máster ya está en su 9ª promoción. Y también, pues, proyectos de investigación, uno en concreto, que es un proyecto que financió la Academia de Estudios Coreanos, y pues todos estos instrumentos han permitido tanto la movilidad estudiantil, la movilidad de profesorado, como la movilidad de conocimientos, ¿no? Entonces, dentro de este marco, estos son los 3 pilares que tenemos, y voy a entrar ya de lleno al intercambio. Me voy a centrar ya en la movilidad y más o menos medir sus consecuencias. Bien, el marco teórico sencillo, voy a pasar rápido por él. Pues la movilidad tiene que ver pues con la cooperación internacional, con los procesos de globalización, etcétera, con esta necesidad de las universidades de ganar ventaja competitiva, en el sentido de convertirse en centros de referencia para atraer estudiantes, para atraer científicos, y para ser también, en ese sentido, ser un faro que ilumine, ¿no?, que sea, pues ahí en esa universidad se produce ciencia de alta calidad, de referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan esta ventaja competitiva y por ellos lo que hacen es aumentar sus números de intercambio. Cuanto más, mejor. Pero la pregunta es, ¿la cantidad es suficiente? No, en ese sentido también es importante la calidad. La calidad de estos intercambios. ¿Qué vamos a entender por la calidad de los intercambios? Pues un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces los intercambios, la movilidad tanto de profesores como de estudiantes que van a Corea, se producen de manera individual. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir individual? Pues porque tienen una pareja, se han echado novio, novia, y van a verlos, o porque necesitan aumentar su currículum vitae, en el caso de los profesores. Los 2 motivos son legítimos. Viajar a Corea en ese sentido. ¿Dónde está nosotros, dónde creemos que está la pérdida? Es que cuando uno de nuestros estudiantes o de los profesores viaja a Corea, por el motivo que sea, y no revierte lo que él ha aprendido allí, su experiencia, no hay ese feedback, por ejemplo, con el título,
entendemos que no ha habido ahí un intercambio, una mejora en la contribución de los objetivos que nosotros perseguimos. En ese sentido, ayer hablaba de que era necesario objetivos más institucionales. Yo los creo. Hay que coordinar, orquestar un poco la movilidad para que al menos que uno de los objetivos sea para el bien de todos, ¿no? Bien. Me voy a centrar ahora en la movilidad, cada vez que he hablado de esta necesidad de medir la calidad de los intercambios. Me voy a centrar ahora vamos a medir esta calidad de los intercambios y nos vamos a centrar en las experiencias de 3 estudiantes. Preguntamos a 3 estudiantes que han estado en Corea y esto que tenéis ahí es el modelo teórico, la clave interpretativa que utilizamos y nuestra hipótesis de partida. Partimos de que la movilidad se produce cuando los motores que te empujan son más que los obstáculos. O sea, tengo más motores que me empujan que los obstáculos, entonces se produce esta movilidad. Bien, ¿qué tipos de motores son los que estos estudiantes pues argumentaron? Cuando digo estos tipos de motores son aquellas en los que se ha producido convergencia entre los estudiantes. Estaban de acuerdo al menos 2 de ellos. Pues aquí tienen los primeros. Acceso a la información. En ese sentido, pues han tenido acceso a la información, entonces han informado y han viajado. En este sentido, una deficiencia que hemos encontrado es que hay demasiada información, entonces en esto hay que focalizarla mucho. Hay que hacerla visible y focalizarla para que no te pierdas. Evidentemente, contactos previos, porque si no conoces a alguien allí que tiene el know-how y demás, es mucho más difícil. Y yo quiero hacer un punto de atención en la tercera, en la experiencia previa. Estos 3 estudiantes que estuvieron allí ya tenían experiencia de movilidad internacional, los 3 habían sido Erasmus. Son 3, no es una estadística significativa, pero aquí lo que yo veo, o lo que nosotros vemos aquí, es una cosa que se produce en las políticas educativas de formación continua, que es el efecto Mateo. El efecto Mateo quiere decir, se le da a los que más tienen. Y resulta que viajan los que ya están motivadísimos para viajar. Y en el caso de España, de los estudiantes españoles y del profesorado español, no tienen que viajar los que ya están motivados, ellos ya viajan solo. España necesita empujar a muchos más estudiantes. No son los que ya quieren viajar, porque se tienes que extender. Porque cuando te vas a China, o vas a Japón, o vas a Corea, ves muchos estudiantes de muchas partes y muy pocos españoles. En el caso de Málaga, yo veo que estos ya se están mejorando bastante, sobre todo en Corea. Pero no es lo habitual. En los españoles no es lo habitual, y menos con este discurso que hay de que cada vez que va un español fuera se va de fuga de cerebros. Pues no. Un estudiante mío que se va a Japón es un éxito rotundo, para mí. No es una fuga de cerebros, no, yo estoy mandando cerebros fuera. Eso es Asia Oriental. Esto es Asia Oriental. Bien, obstáculos. Evidentemente problemas económicos, y sobre todo cuando necesitan estancias de larga duración, que no es que vas aquí al lado, vas allí, no suelen ser ciudades baratas, etcétera. Dificultad de aceptación sobre todo en las universidades, por las cuestiones protocolarias, administrativas, etcétera, etcétera. Asuntos familiares, porque en este caso, sobre todo en casos de profesores, profesionales, etcétera, etcétera, y la fecha límite de la burocracia, ¿no? Pero la burocracia está aquí y en Corea, y en Japón y en China. Bien, motivadores. Pues les motiva la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, experiencias de otra cultura y oportunidades de publicaciones en el caso de los profesorados. Aquí brevemente voy a hacer otra reflexión. Y esto va para los estudiantes. Lo importante es el método. Me explico, no penséis, como se decía ayer, que lo importante evidentemente es trabajar. Me dirá, como tú trabajas, pues a ti no te importa. Importante, bien es verdad que puede ser, pero el objetivo no es el trabajo. Es que os forméis de la mejor manera posible, que ya saldrá. Ya saldrá. Son mercados por ahora muy cerrados para los que no son nacionales, porque podéis trabajar por empresas nacionales, expatriados, etcétera, etcétera.
yo lo tenía preparado lo que voy a decir ahora, pero es que esta mañana acabo de leer una noticia. Estamos de enhorabuena. Para nosotros, no para Corea ni para Japón. Y es que demográficamente tienen un problema serio. Y están perdiendo capacidad productiva. Y hoy viene una noticia de que le falta mano de obra. Y Japón, por ejemplo, está empezando ya a flexibilizar sus visados. O sea que aquí hay, pero lo importante, por favor, es desde mi punto de vista, es el método, coger estas habilidades, estos conocimientos. Más que mi idea es un poco buscar un trabajo, porque eso todavía es una cosa que es un premio que tendréis si habéis trabajado bien, vendrá. Bien, ahora ya voy al enriquecimiento de mi ponencia. Esto era la parte de movilidad, pero visto ayer las presentaciones, no he querido perder la oportunidad de presentar otro tipo de análisis que he hecho, que es en aula. Son experimentos de aula. Bien, antes de poner aquí para que no os despistéis, rápidamente, ¿de qué se trata? Es un análisis de un antes y después de la imagen de Corea y de la península de Corea. ¿Qué imagen se tiene cuando se entra? ¿Qué imagen se tiene cuando se sale? ¿Y qué está produciendo ahí en este intermedio? Entonces, para intentar averiguar, analizar, tener indicios, ¿qué se hace qué es lo que se hacía? ¿O qué es lo que se ha hecho? Pues se hacía a los estudiantes que escribieran sobre cuál es la imagen de la península coreana, en este caso, en los medios de comunicación y en las agencias de viaje. ¿Por qué? Porque aquí se suelen mostrar imágenes muy estereotipadas. Imágenes normalmente filtradas por el poder o por el mercado, ¿no? Entonces, se le pedía a los estudiantes que analizasen qué imágenes se nos está ofreciendo, por ejemplo, en España. Bien, ¿qué imagen, en una muestra de unos trabajos, qué imagen se veía? Como se le preguntaba por la península coreana, pues entraba Corea del Norte y Corea del Sur. Pues, ¿cuáles eran las conclusiones que veíamos? Que efectivamente se percibían imágenes convergentes, o sea, había convergencia en esta imagen que se ofrecía, tanto en la prensa como en las agencias de turismo, pero bueno, y que eran imágenes diametralmente opuestas. Una cosa era Corea del Norte, como veis en el cuadro, que se muestra como la imagen general es de país peligroso, hermético, según las agencias de turismo, es una imagen de experiencia temporal. Vamos allí a experimentar aquello, es una cosa muy singular, y desde el poder es una amenaza, desde los medios de comunicación. Y de Corea del Sur la imagen que se ofrece es de modernidad, vanguardia, tradición. Y desde las agencias de viaje es pues, una imagen de que hay que vivir una experiencia de hibridación cultural, porque muestran siempre una Corea entre la tradicional y la alta tecnología, y de país de oportunidades. ¿Bien? Y como un aliado desde el punto de medios de comunicación. Bien, pues entonces esta es la imagen de partida. ¿Qué ocurre? Entonces después la pregunta a los estudiantes, tiempo después, que digan, expliquen qué define Corea. ¿Qué define Corea para ellos? Entonces, primera conclusión que llegamos, pues que sí que se produce un cambio. Y es que los estudiantes empiezan a ver una imagen de Corea diferente e intentan ser más objetivos. Cuando digo más objetivos, intentan mostrar una Corea de un modo dialéctico. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y están empezando a llegar a sus conclusiones. Y el estudiante que llega y escribe y dice, ojo, pero de los conceptos occidentales teóricos no podemos abordar concretamente la realidad de Corea, entonces este ha comprendido ya mucho, hay que ajustarlos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto ya está, estas habilidades, entonces está bien, aquí está bien, pero no es lo más interesante que se puede concluir aquí o que yo veía. Vemos que los estudiantes de repente mostraban imágenes que se podían clasificar en dos categorías que veis por ahí. Una categoría, donde esto es un poco orientalismo, ¿no? Una categoría 1 donde pone Oriente, que en realidad lo que se está centrando es en el colectivismo, en las cuestiones confucianas. La imagen esta que se nos muestra de Corea, de Confucio, pues aquí lo tenéis, tradición, colectivismo, jerarquía, patriarcado, Sky. Sabemos lo que es Sky, ¿no? Allí hay que alcanzar el cielo. Un mundo, un orden de adultos.
porque ese es el orden de los adultos. Y la unidad de valor, la familia, el colectivo, etc. Pero se encuentra una convergencia con otro tipo de orden, otra imagen, que es una imagen más occidentalizada, donde lo importante es el individuo, no la familia. En el sentido, yo le pongo de la modernidad desde el punto de vista de la modernidad sociológica, esta que es a partir del siglo XIX, donde la unidad de valor es el individuo en la sociedad, donde las instituciones se espera que sean las relaciones más horizontales, de igualdad, se habla de igualdad de género, se habla de hell, frente al sky, frente al cielo, el infierno. Y es un mundo de jóvenes y de individuos. Bien, entiendo que la imagen de Corea es una versión de ambos ejes, pero para mí lo relevante, ¿no? Pues ves que en Corea hay cierto hibridismo cultural en ese sentido, pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? En los procesos de búsqueda de encuentros de interculturales, de acercamiento, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, que no solo importa el contenido, que lo que importa es el receptor también. El estudiante o aquella persona que se está formando, cómo lo está filtrando. Porque la categoría 2 Occidente, Hell, por ejemplo, en las clases de sociedad coreana jamás se ha utilizado la palabra Hell, infierno, ni se ha hablado de estas cuestiones, sino los estudiantes de repente han filtrado aquellos que ellos querían ver de Corea. Y son las mismas preocupaciones de los jóvenes coreanos que los españoles, es romper con el orden adulto, ¿no? Los coreanos quieren romper un poquito con este orden impuesto por sus familias, sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues me lleva a mí a pensar, pues, por ejemplo, pues que hay que tener en cuenta a quién le vas dirigiendo, qué intereses tiene el receptor a la hora de transmitir los contenidos y que se produzca este objetivo, ¿no? De que se vuelvan realmente personas con capacidad de llegar a espacios interculturales. Bien, ¿qué hemos aprendido de todas estas cuestiones? Pues claro que hemos aprendido y se han llevado a cabo muchas medidas. Por ejemplo, se ha decidido en clase realizar equipos multinacionales. Cuando tenemos estudiantes multinacionales, trabajan en equipos multinacionales, porque si no, los estudiantes españoles que estáis buscando notas, becas, etcétera, etcétera, no suelen trabajar con aquellos que piensan que no van a por nota, ¿no? Entonces, pero se pierde estas sinergias interesantísimas. Después, por supuesto, hemos llevado a cabo proyectos de innovación docente. En este sentido, líneas de investigación, proyectos de investigación y actuaciones, porque lo importante no se puede quedar esto en el aula. No es una cosa de aula, esto no es una cosa de esta facultad y de este aula y de nosotros. Vosotros salís fuera y aquí tiene que haber un feedback con el entorno, con el sistema. Entonces, una cosa importantísima para vosotros o para aquellos que estudian sobre Asia Oriental es que ahí fuera sepan lo que es, de qué se está hablando. Entonces, se han llevado medidas, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, en Salamanca, para visibilizar Asia Oriental en el entorno inmediato. Así que, nada, pues estas son mis experiencias y nuestros pequeños análisis. Pues muchas gracias por la atención. Gracias por su ponencia. Nuestro siguiente ponente es Juan José Ciruela, compañero de la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Lingüística, que nos va a hablar sobre una nueva asociación. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Málaga el haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí formando parte de esta mesa y en concreto al profesor Antonio Domènech por su amable invitación y por toda la ayuda que nos está prestando. Bueno, hoy vengo a Málaga no tanto en calidad de director del Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada, sino más bien en calidad de secretario de una nueva asociación que con toda la buena voluntad hemos creado,
grupo de profesores y que va a ser el motivo o el eje de mi intervención hoy. La asociación se llama Asociación Española de Estudios de Asia Oriental y es una asociación de ámbito estatal, es decir, pretendemos que todas las personas, todos los académicos, profesores, docentes, estudiantes del ámbito nacional, estatal, español, puedan formar parte de esta asociación si es que lo consideran oportuno. Por lo tanto, nuestro objetivo es nacional, es decir, estatal, y entre los objetivos más importantes yo señalaría como principal el de fomentar, estimular e impulsar en España el estudio y la investigación por todas las cuestiones relacionadas con Asia Oriental. Es decir, no es que no haya nada hecho, es decir, no es que no haya estudios de Asia Oriental, investigaciones en curso, muchísimo menos. Sabemos que hay muchísimas en diversas universidades españolas, pero nuestro afán, nuestro objetivo es básicamente el de ofrecer una plataforma para todos, repito, los docentes, profesores, investigadores, alumnos que están trabajando en temas de Asia Oriental y que esta plataforma, además de reunirlos por trabajar en el mismo ámbito, les puede ofrecer algunas ventajas y algunas facilidades, como veremos a continuación. Entre los objetivos más importantes, yo señalaría estos que hay aquí. Organizar foros y seminarios. No hay en España ninguna asociación de ámbito estatal que organice un foro, digamos, pan-nacional o nacional que se ocupe exclusivamente de los estudios de Asia Oriental. Quiero señalar que hay un foro que se viene celebrando desde el año 2006, que es el Foro Español de Investigación de Asia-Pacífico, FEIAP, que además aprovecho la ocasión para señalar que el próximo evento, el próximo FEIAP, se celebrará aquí en la Universidad de Málaga, en junio del año que viene. Y después existen distintos congresos nacionales de distintos ámbitos. Por ejemplo, el de la Asociación Española de Estudios de Japonología, estudios japoneses, y otro tipo de actividades. Nuestro objetivo fundamental es llegar en algún momento a poder organizar nuestro propio Congreso Español de la Asociación de Estudios de Asia Oriental. Además de estos congresos, que pueden ser anuales o bianuales, también estamos trabajando en la posibilidad de organizar eventos menores y más focalizados en algunos aspectos de la investigación en Asia-Pacífico y en Asia Oriental que nos parezcan oportunos. Otra ventaja de las que podemos señalar es que estamos creando una base de datos de todos los socios que forman parte ya de la Asociación de Estudios de Asia Oriental, para ofrecerles o para otorgarles una plataforma que los visibilice, es decir, que ofrezca la posibilidad de que los propios investigadores, los propios estudiantes, a través de las redes sociales, de la página web de la asociación, pues informen y digan en qué ámbitos están trabajando, de manera que creemos una especie de sinergia o de inercia entre los propios investigadores para que entre ellos mismos también puedan ponerse en contacto y trabajar juntos. Y por último, un objetivo también, no es un objetivo inmediato, un objetivo con mayor calado quizás, es el de crear una revista científica, una revista académica que pueda llegar a convertirse en una revista de referencia en el área de los estudios de Asia Oriental, al menos en nuestro país. Bueno, con respecto a la Junta Fundadora, bueno, somos un grupo de profesores de distintas universidades de España los que hemos lanzado esta propuesta y hemos creado esta asociación, pero en ningún caso, como nuestros propios estatutos señalan, en ningún caso vamos a estar en el cargo, en la Junta, más del tiempo estrictamente necesario para poderla poner en marcha y que funcione con total independencia. Hemos tratado de que estén representadas todas las universidades, es verdad que no lo hemos conseguido de momento, pero todas las universidades que de alguna manera tienen ya una cierta tradición en los estudios de Asia Oriental. También quiero señalar, abro un paréntesis para explicar que esta presentación que
yo estoy trayendo hoy aquí, estoy en la Universidad de Málaga, se ha hecho ya en otras universidades, en todas aquellas universidades españolas en las que hay un centro o ha habido centros de estudios de Asia Oriental, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Granada y en Málaga. De manera que, bueno, de momento en la Junta Directiva no están representadas todas las universidades que podrían estar por su relevancia en el campo de los estudios de Asia Oriental, pero como he dicho, la Junta Directiva en su momento abrirá elecciones y otras universidades podrán entrar y formar parte de esta asociación. Hay dos tipos de socios para poder, digamos, asociarse a la AEA. Unos son socios ordinarios, es decir, socios normales y corrientes. De conference calls a las tantas y demás y tal, ¿no? Me acordaba de la presentación de Silvi cuando hablaba de las conferencias de rectores, esas que quería prohibir por decreto nuestro amigo Renato, que claro, en la empresa privada pasa un viaje de estos y ahí es que te exigen resultados, o sea, a la vuelta. Yo me acuerdo, tuve en una multinacional con 1000 y pico oficinas en el mundo, yo era el director de ventas para España, y un tal Urbinati, que no me olvidaré nunca de él, que era el director para la zona del sur de Europa, Francia, Italia, España, Portugal, varios países perdidos. Teníamos una reunión todas las semanas para dar los resultados de la semana a las 9 de la mañana. Y había unos objetivos, lógicamente. Bueno, pues al que no... Estabas ahí en la conferencia call, 2 horas, ¿no? Dando los objetivos y demás y tal, y hablando uno a uno, escuchando lo de los demás y tal. Y al que no cumplía los objetivos, el tío decía, bueno, pues analizaremos esto en la próxima conference call a las 8 de la mañana, y te hacía llegar una hora antes para comentar, o sea, una humillación de estas, ¿no? Pero luego la verdad es que le he agradecido a Urbinati. Esto es la vida, al fin y al cabo hay objetivos, la empresa privada exige mucho, y si hay una convención de tal, tienes que volver con resultados, tienes que ir con propuestas, con preparaciones, ¿no? Dicho esto, a mí el mundo, conste que el mundo de la universidad, o sea, tengo un gran respeto por la universidad, pienso que la universidad, tengo primero un buen recuerdo mío como universitario, y pienso que la universidad debe ser un centro de prestigio, de libertad, de pensamiento, de investigación, de rigor, pero debe estar también muy en contacto sobre todo con el mundo de trabajo, y en eso creo que hay mucho que hacer, y en el CEI, que ahora presentaremos brevemente, porque he preferido hablar y he quitado muchas de lo que es la ORI, no sé, en todas partes es igual, ¿no? Un coñazo, si me permitís el vulgarismo tremendo, con lo cual lo he quitado, ¿no? En fin, a ver, con las gafas, que ya está uno mayor, cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Bueno, os decía que soy nuevo tanto como incipiente coreanista, pero será pronto, como en el mundo universitario. Estoy también dando clases en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora un grupo de un grado que se llama Diploma Español con Fines Extranjeros, un grupo de chinos, pero estoy pensando bien, a mí me gusta mucho dar clases, he dado muchos cursos también fuera de la universidad, he dado muchos cursos. Entonces, pues yo, como el tonto, el niño, el borracho, en este caso el nuevo, pues puedo dar una perspectiva diferente, ¿no? de la historia, y se pretende, os decía que después de trabajar en muchos sitios, termino trabajando 6 años con mi mujer, experiencia que no os recomiendo a ninguno, y al borde de la separación, pues, y para evitarla, me dijo Álvaro Hidalgo, que conozco desde hace muchos años, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y reactivas esto del CEIC? Esto del CEIC, que además estaba muriendo, porque ahora veréis que se han hecho muchas cosas, pero al no estar profesionalizada, y por profesionalizar entiendo que nadie viva de ello realmente, pues bueno, dieron las circunstancias de que en los 2 últimos años todos los que pertenecían a la Junta Rectora, prestigiosos coreanistas a los que aquí conocéis, como el propio Álvaro Hidalgo, Alfonso Ojeda, Brañas, Voltaina, etcétera, pues han hecho muchas cosas, pero se estaba muriendo poco a poco, ¿no? Entonces la idea conmigo es introducir a un gerente con especialista en la empresa privada. Ayer se hablaba de temas de gestión que hacen falta siempre, y es que es cierto que para una empresa petroquímica, para una clínica dental, para un puesto de
también. Esa empresa privada, esa ONG, digo, ese departamento incluso universitario tenga unos objetivos y tenga una gestión al fin y al cabo, ¿no? Luego habrá especialistas y tal. Entonces, esta es mi figura como gestor, ¿no? Bueno, os decía, a ver que tengo pues siguiendo unas notas y luego vemos esto. Hay, si el cepillo de dientes, y como veis seguimos hablando de Corea, si el cepillo de dientes, dicen los expertos que cuando lo coges con la mano izquierda, ¿no? Para aquellos que ya, como yo, nos acercamos al medio siglo y ya empezamos a llamar a nuestros hijos por nombres diferentes y confundir palabras y demás y tal, dicen que coger cepillarse los dientes con la izquierda es una cosa que reactiva en un 30% el cerebro, porque consiste simplemente en hacer una cosa que no estás acostumbrado a hacer, que no será para la reactivación del cerebro el intercambio de un estudiante, ¿no? La globalización, la interculturalidad de la que estamos hablando, y con lo que ayer éramos críticos, y yo comparto con Manolo, efectivamente, con Manolo Montalbán ayer, creo que tenemos que hacer autocrítica, porque no hay nada peor que el confort este, ¿no? Decir lo estamos haciendo muy bien, y yo en lo poco que llevo y muy recientemente en 3 horas que pasé comiendo y de larga sobremesa con estudiantes coreanas en la Universidad de Toledo, los que tenemos allí, pues creo que hay muchas cosas para mejorar, pero efectivamente estamos en un mundo de globalización. Yo cuando era pequeño no había chinos, prácticamente me acuerdo que para mí resultaba muy atractivo ir a las primeras tiendas chinas, ¿no? Que vendían cosas raras además normalmente entonces y tal. Es que no había chinos, por supuesto no había chinos en mi clase. Ahora en las clases de mis hijos pequeños hay 4 o 5 chinos por clase, ¿no? Y más orientales. Entonces no los sabía. El cambio ha cambiado mucho. ¿Qué esperamos ahora de esa interculturalidad en un mundo globalizado? Pues claro, no pretendamos que el coreano nos hable de cosas maravillosas o que el marroquí nos diga cómo se monta en dromedario, porque ya ni monta en dromedario él ni tal, al revés. O sea, será más normal que 2 jóvenes tengan más cosas que hablar un coreano y tal, porque a los 2 les gusta Justin Bieber o no sé qué y demás y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras perspectivas, o sea, que estar en otro país no deja de ser todavía hoy por hoy, gracias a Dios, porque yo creo que también la diversidad es muy interesante. Es otra forma de pensar y no hay nada mejor que buscar otras perspectivas, abrir la mente, y lo mismo del cepillo de dientes, a otras formas de entender. El mismo lenguaje es una forma de comprender términos distintos. Una palabra, cuando la conoces en otro idioma, sabes que no es exactamente lo mismo, o piensas por qué esta palabra es sinónimo en este idioma y en este no. Y estas pequeñas diferencias que todavía tenemos, ¿no? Y que parecen que son algunos tópicos, ¿no? El oriental más introspectivo, más tal, pero es muy interesante estar en contacto con estas cosas, ¿no? Hay una cuestión que a mí me ha interesado siempre mucho, sobre todo viviendo en un país como Marruecos con alto nivel de corrupción, y que me interesó en la presentación de Richard, no sé si está aquí Richard todavía, ¿no? Y es el tema de la honestidad, ¿no? Creo que yo tengo la suerte de tener en mi padre un ejemplo de honestidad, de una persona que siempre me decía que ante cualquier circunstancia tenía que hacer lo que había que hacer y no lo que me convenía, y por tanto lo que había que hacer es lo que hay que hacer en términos de equidad, de justicia, de lo que te parece correcto. Hay gente que no lo tiene, ¿no? Y yo me pregunto, como hablaba también con algunos compañeros, un programa de La Sexta aquí interesante de estos del follonero en Dinamarca, 5 minutos. ¿A qué horas tenéis que ir? Falta la presentación. Bueno,
les hace a los daneses más honestos que los demás, pero tenemos, es la religión una referencia de la limitación de un comportamiento ético. Yo creo que no. La gente joven ahora, porque quiere seguir modelos como Cristiano Ronaldo, en vez de seguir modelos de gente, ¿por qué no conseguimos que la gente, por ejemplo, aprovechar para que estudiantes de otros países, siempre hay escritores de referencia en temas de honestidad, de conseguir una sociedad más justa? A mí, por ejemplo, me impresionó en su día leer Juan de Mairena de Machado, porque me parece que es la vida de una persona buena. Seguro que lo hay en Corea también otro. Entonces, que el estudiante de aquí vaya allí y tenga que no se vuelva siempre contando a los amigos lo de la paella, el no sé qué, ¿no? Ahí lo de la comidita y tal, que se aproveche para hacer otras cosas, ¿no? Hablando con las estudiantes coreanas, os decía el otro día, e investigando un poco, porque al principio, en general el oriental, pero también el español, cualquiera en un mundo políticamente correcto, hay que jugar para que te digan la verdad. Entonces, al final, me llevó mucho tiempo para que las coreanas criticaran cosas. Y es verdad que al final estos grupos están muy cerrados. Los españoles, que creemos que somos muy abiertos, no lo somos tanto, y por ejemplo, para ligar, el español es bastante tímido, y las coreanas me decían que no las entraba ningún español, pero por miedo, con 5 coreanas monísimas, ¿cómo puede ser? Y yo estoy con Manolo, como me gusta mucho la expresión esa tuya de la otredad. O sea, efectivamente, la mejor forma es que la otredad se introduzca en ti, o tú te introduzcas en la otredad según la preferencia sexual, para la interrelación cultural. ¿No? Eso me encanta. Digo, ligar, o sea, es lo mejor que podéis hacer, pero los médicos no vamos a hacer tampoco una cosa de un meeting, pero es verdad que hay que ponerles en contacto, meterles en grupos de música, grupos de deporte, de pádel y tal, pero no puede ser que te vuelvas de un país y realmente haya sido una agencia de viajes, ¿no? Vamos a ver muy rápido en un minuto, Luis, aunque me deja pasar por la fecha. muy rápido, solo porque supongo que luego estarán, y si no, en cualquier caso. Bueno, un pequeño homenaje a Málaga. No he empezado agradeciendo, por cierto, en la gala de los Oscars se llegó a pensar prohibir los agradecimientos porque se consideraba un coñazo incluso para los propios agradecidos, pero es de bien nacidos agradecer a la Universidad de Málaga, y aquí es un pequeño homenaje. Me gusta mucho el nombre que tenéis de puente con Corea, ¿no? Bueno, esto se ha hablado ya, ¿no? De por qué Corea y demás y tal, ¿no? Bueno, decir que es verdad que hay que agradecer también a gente como la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fátima Guadamillas, y el propio Álvaro Hidalgo y Alfonso Ojeda, que son los que empezaron hace el año 2000 en el CEIC. Es una institución sin ánimo de lucro, y así queremos que siga siendo, que nace en el ámbito universitario, financiado por la Korea Foundation, con este objetivo de promover el conocimiento y la cooperación y analizar, facilitar, dinamizar para intentar mejorar y acercar, ¿no? Bueno, pero captar todas las oportunidades de desarrollo, justicia y bienestar en el terreno práctico. Eso es un poquito lo que quiero que marque la nueva etapa, que haya un terreno práctico, no solo de investigación, sino también del terreno práctico. Y hablamos fundamentalmente del campo laboral. Se han hecho 11 simposios anuales sobre las relaciones España-Corea, 11 libros editados, otros 4 sobre estudios coreanos. Se ha organizado todos los años una conferencia especial con un experto para los miembros de la organización, un experto en algunos casos, expertos muy interesantes que han venido de fuera. Se han publicado otros libros, no estrictamente sobre Corea, pero sí sobre temas. Este es un libro precioso, editado en varios idiomas, sobre arte asiático. Se han firmado convenios de colaboración con instituciones coreanas, con instituciones españolas, y con varias universidades.
universidades, como veis todas estas de aquí, no con la de John, que también podemos ver. Logros en colaboración con la UCLM, sede del tercer y cuarto Congreso de Hispanistas Coreanos, tribunas anuales con Corea, curso de lenguas españolas para el cuerpo diplomático extranjero. Una cosa interesante que interesa lógicamente a los estudiantes coreanos es el tema del fútbol, porque el fútbol es de la marca España uno de los temas que más interesa a los extranjeros. Y una nueva etapa que queremos marcada por una profesionalización con sede, con personal, con unos objetivos en estrecho contacto con el mundo empresarial, intensificando los intercambios culturales, redes sociales y un think tank abierto a todos, abierto a que nosotros podamos participar en vuestra asociación y vosotros en la nuestra, nosotros en Puente Corea en la nuestra, completamente abierto para estudiantes también que quieran ir ahí, vayan a Madrid, que esté la oficina abierta ahí casi como un working center para los que pertenezcan. Y nada más, me gustaría, si me deja Luis en 30 segundos, pasados, terminar con me parece que es una forma, por lo menos es una pasión mía, que es la de la poesía, y termino con una poesía de César Vallejo que me parece que es interesante porque no tiene una estructura muy oriental y luego habla de lo que es el amor universal, que al fin y al cabo es lo que se intenta acercando a los pueblos, ¿no? El amor de todos y la unión, que es lo que hace que sea posible vencer incluso lo invencible, ¿no? Y dice: después de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 100, 1000, 500.000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un mismo clamor: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Por fin, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les miró el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, echóse a andar. Gracias. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Sí, vamos. Pues muchas gracias a los cuatro, porque han resultado muy interesantes toda la intervención, pero en concreto y por rápido también. Me interesaría ver cómo el profesor Ciruela entiende de alguna manera las relaciones que se pueden establecer de una forma más formal, más académica, entre la AEE-AO y el área de conocimiento de estudios de Asia Oriental en nuestro país. Creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Es cierto que las áreas han desaparecido teóricamente, ¿no? Pero sin embargo formalmente para las plazas, incluso para algunos focos de financiación siguen existiendo y son poco porosas incluso, ¿no? ¿Cómo piensa este tema la asociación y cómo piensa también la interdisciplinariedad, ¿no? En el sentido de que porque aquí estamos reunidos hoy, excepto los alumnos que tienen la suerte de poder haber cursado una carrera específica, el resto venimos cada uno de donde hemos podido pues situarnos y a partir de ahí estamos intentando establecer una red de colaboración. Y con respecto al fake, me interesaría mucho si puede ser entender, porque ha pasado por diferentes fases, ¿no? ¿Cuál es la relación orgánica, de una manera muy sencilla, con la universidad? Bueno, empiezo yo por alusiones. La verdad es que en el seno de la Junta Directiva actual
la asociación, no hemos llegado todavía a este punto de debate, porque hay cuestiones probablemente más operativas, más urgentes que resolver, pero sin duda está en la agenda, está en la lista de temas que debemos abordar en el futuro. Nosotros somos una asociación, o hemos nacido como una asociación sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que ninguno de los miembros de la asociación recibe ningún tipo de emolumento, por supuesto, todo el trabajo que se hace es siempre voluntario. Y por lo tanto, digamos que nuestro objetivo, desde el punto de vista de la pregunta, está todavía por definir de alguna manera. Es decir, no sabemos hasta qué punto, desde las instancias plenamente administrativas, burocráticas, se nos puede tener o no en consideración a la hora de solicitar, por ejemplo, becas, ayudas para proyectos, en fin, cualquier tipo de colaboración con estas instancias. Es un tema que está todavía por definir, pero desde luego uno de nuestros objetivos y de nuestro interés es el de proporcionar cualquier tipo de ayuda económica, en fin, de contacto, de relación, etcétera, entre todos los miembros de la asociación, entre todos los socios. Repito, no sabemos muy bien cómo podremos resolver, pero sin duda indagaremos, incluso en el ámbito europeo, por ejemplo, bueno, indagaremos en todos aquellos, llamaremos a todas aquellas puertas de las que creamos que pueden salir ayudas de cualquier tipo, bien, repito, sean económicas, concretas, o bien, por ejemplo, pues facilitando el que los miembros de la asociación, los profesionales de los estudios de Asia Oriental en España, pues puedan entrar en contacto a través también de la asociación, porque esto ya lo hacemos muchas veces a través de nuestras propias universidades, sino que la asociación también pueda colaborar y pueda servir, repito, de plataforma, que es básicamente lo que hemos querido hacer con esta nueva asociación. Y con respecto a la pregunta de la interdisciplinaridad, bueno, yo creo que prácticamente, por lo menos hablo de mi generación, prácticamente todos nosotros somos interdisciplinarios. Yo, por ejemplo, en mi época no había estudios de Asia Oriental, yo me formé en la Universidad de Barcelona y soy filólogo hispánico, es decir, no tuve la suerte, como bien has dicho, de tener acceso a los estudios de Asia Oriental en la propia universidad en la que me formaba. Pero en fin, con mucha paciencia y mucho tiempo, pues prácticamente todos, muchos de los colegas, repito, de mi generación, pues venimos de una formación muy parecida. Hay filólogos, hay psicólogos, hay filósofos, hay, en fin, pero que finalmente hemos conseguido de alguna manera, cada uno pues a través de un camino evidentemente particular y distinto, hemos conseguido, repito, bueno, más o menos llegar a especializarnos en determinados campos. En mi caso es la lingüística china, pero en fin, todos los colegas que están trabajando en distintas universidades pues tienen sus propias especialidades. Es verdad que hoy día, de alguna manera, los estudiantes tienen más posibilidades, entre comillas, porque es verdad que están abiertos a más posibilidades, pero también es verdad que hay muchos más estudiantes en temas de Asia Oriental que, por ejemplo, hace 30 años, lo cual quiere decir que hay más posibilidades, pero también más estudiantes tocan a menos becas, por ejemplo, o menos posibilidades de conseguir algún tipo de ayuda. Quiero decir con esto que el tema de la interdisciplinaridad está en la base, yo diría, en la base de la asociación. Nosotros trabajamos con todas y pretendemos trabajar con todas las áreas que sean de Asia Oriental. Hay un debate abierto en principio, porque antes he mencionado el foro, el FEIAP, el Foro de Investigación Asia-Pacífico. Es verdad que nació con este nombre, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, así que en España especialistas en el Pacífico, por ejemplo, pues hay muy poquitos. Asia es también una realidad muy compleja. Nosotros hemos acotado, o queremos acotar nuestro ámbito de investigación y como asociación a la Asia Oriental, es decir,
no Asia del Sur, ni el sudeste asiático, ni Asia central, en principio, porque creemos, aunque sea muy necesario, creemos que en España ahora mismo, bueno, hay pocos especialistas en estos ámbitos. No es que no los haya, y de hecho la asociación está abierta en principio a recibir a cualquier investigador, aunque seamos Asia Oriental, que trabaje con temas de Asia en general, y por supuesto estamos muy abiertos a cualquier interdisciplinaridad entre los distintos ámbitos geográficos y de especialización académica. Por lo tanto, creo que todos los que trabajan con Asia, con cualquier ámbito geográfico y en cualquier especialidad, pues tienen definitivamente cabida en la asociación. Y tú, Manolo, me preguntabas la relación orgánica con la Universidad de Castilla-La Mancha. Realmente el CEIC lo fundaron con el apoyo de la Embajada de Corea de Corea del Sur en Madrid. Álvaro Hidalgo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Alfonso Ojeda, profesor de la Universidad Complutense, hoy presidente Alfonso y director Álvaro. Pero lo que ha hecho la UCLM es albergar todos los simposios de los que hablaba, pagar los cócteles de rigor en su día y demás, ¿no? Y ser un poco el anfitrión, ¿no? Realmente también tenía hasta ahora albergada la página web del CEIC, estaba albergada allí, ¿no? Pero no es que pertenezca a la UCLM, sino que ahí se han desarrollado casi todos los encuentros, que no todos, ¿no? Se me olvidaba decir, por cierto, a los que bueno, aquí traigo, para quien quiera, 4 de los libros publicados, de los 12 libros o 14 publicados por el CEIC ahora, para quien quiera cogerlos, pero dentro de 15 días estará la página web disponible y se podrán descargar gratuitamente todos los y quien lo quiera en papel, tenemos muchos ejemplares también, os escribís un email y os mandamos por correo los ejemplares que queréis. Estos 4 junto con mis tarjetas los dejo ahí para el primero que lo coja. Muchas gracias. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra ponencia. Tengo un par de preguntas, no solo por las ponencias que han realizado ustedes dos, sino también a todos los que han participado durante esta jornada. Se está hablando mucho de ese triángulo o de fomentar mucho la movilidad, pero yo tengo las siguientes dudas. Bueno, soy egresado en el grado de Estudios de Asia Oriental, soy de la primera promoción. La cuestión es, se fomenta mucho la movilidad, que investiguemos fuera, que trabajemos fuera, pero, y luego que me explico, es decir, yo a lo mejor trabajo 5 años en Japón, pero ni puedo cotizar a la Seguridad Social, ni tengo derecho a una pensión. No sé si me explico. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre si ahora yo me doctoro en una universidad? Como no existe un decálogo general por el cual se me homologue, o tengo que ir, como hasta lo que a mí me consta, caso por caso tienes que ir peleando para que te homologuen si te has doctorado, yo qué sé, por Waseda o por cualquier otra universidad. ¿Se está trabajando en eso? Hombre, a modo general, si tienes un doctorado de fuera, la forma más fácil que tendrías de reintegrarte dentro de la universidad en España sería a través de las becas de Juan de la Cierva. Son becas específicas que da el Ministerio de Educación, si no me equivoco, para reintegrar talento formado fuera y reintegrarlo dentro del tejido universitario español. Son becas muy competitivas y si te la dan, pues tienes una posibilidad porque estarías reintegrado dentro de un proyecto de investigación en la universidad. También otra cosa, se habla mucho de los estudiantes son muy jóvenes, bla 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 bla, pero por ejemplo la Working Holiday Visa tiene de tope hasta los 30 años, la beca Monbuso es hasta los 30 años. ¿Qué ocurre con aquellos estudiantes que tienen más de 30 años? Ya te lo explico. Yo te puedo decir, también no había terminado y salía más adelante en la presentación que no la terminé, pero en la Universidad de Castilla-La Mancha también está trabajando y está muy cerca de conseguir el doble grado en hispánicas por la Universidad de Hankook y de la UCLM. Yo creo que el futuro
está en los dobles grados, ¿no? Una vez solventado el tema del idioma, si al fin y al cabo cuando alguien termina una universidad o una carrera no sabe nada de nada, ¿qué más da? Porque no pasa un año fuera, ¿no? Entonces eso ya es importante. Yo imagino que el futuro traerá muchos dobles grados, ojalá, ¿no? En un mundo globalizado hace falta lo que decía Martín, en Japón con necesidad de mano de obra productiva. Yo lo imagino así. Quería comentar precisamente a coalición hacia mi compañero. Uno de los problemas que nos encontramos los graduados y egresados, sobre todo los que somos de las carreras que somos de Andalucía, es que cuando la gente sale de la universidad o sale de la carrera no sabe qué hacer. Y no lo digo yo ya, por ejemplo, por nuestro caso en concreto, sino nosotros tenemos la suerte, el beneficio de la edad y tenemos más años, pero compañeros con 22 o 23 años que acaban de salir no saben dónde dirigirse, no saben qué hacer, intentan buscar trabajo y los más afortunados tienen suerte que salen y otros que, por ejemplo, acaban trabajando, como nos pasa mucho a nosotros, en la hostelería o en IKEA. Cuando hablamos de mano de obra calificada, hablamos de mano de obra en industria, porque en ese fin de cosas supongo que la formación académica también nos tendría que respaldar a la hora de encontrar un puesto de trabajo cualificado. No sé qué opinan al respecto. No, es que es muy interesante porque me remite a un momento histórico en el que nos conocimos Renato y nosotros, como una cosa de amor, ¿no? Precisamente en Casa Asia en Barcelona, ¿no? Y se planteaba ese tema. Y yo di la respuesta que damos en Málaga. Y es una respuesta muy clara. Si tú tienes 500 millones de clientes y has hecho Asia Oriental y no se te ocurre en qué trabajar, o tú lo has hecho mal o alguien lo ha hecho mal contigo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, el objetivo que nosotros tenemos es que nuestros alumnos de Málaga, de excelencia sevillana, o a lo mejor los alumnos de Málaga pueden decir, pues no estamos de acuerdo, estupendo, ¿no? Pero nosotros, nuestro objetivo desde el primer día que ellos entran, es que vean que tienen 500 millones de clientes. Y utilizamos, para que ellos vean estas cosas, desde clases sobre, por ejemplo, seminarios permanentes sobre turismo, sobre relaciones internacionales, saben que pueden estar continuamente proponiendo conferencias de todo tipo para que se les informe. Hemos llegado a tener 6 seminarios permanentes para hablar de estas cosas. Utilizamos también, claro, otros recursos, por ejemplo, las clases prácticas, las prácticas, donde se les anima a que elijan campos en los que ellos puedan estar interesados. Es decir, no quiero decir con eso que se hayan resuelto todos los problemas, pero creo que, nosotros no tenemos noticias, pero a lo mejor hay, de gente de nuestra área que salgan de Málaga, de nuestro campo, alumnos, que no tengan, por lo menos, mínimamente claro qué tienen que hacer. De hecho, los perdemos de vista porque están casi todos tenemos un montón de problemas de localización porque están en Corea, muchos de ellos. Es decir, precisamente nosotros creo que, no estoy hablando, vamos a ver, tenemos muchísimos problemas en el grado, por supuesto, ¿no? Entonces, muchas cosas y que yo creo que tenemos que convencernos todos de lo que estamos haciendo. Pero yo creo que hay un fracaso personal del alumno si no sabe qué quiere hacer. Independientemente de las independientemente de que haya dificultades, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, dificultades de las que no hemos hablado, como las que se han planteado, ¿no? Por ejemplo, un alumno no puede ir a estudiar a Corea si no tiene un determinado nivel de ingreso. Y por eso estamos planteando cosas como que vayan a hacer coreano ni más ni menos que Vietnam, donde hay el mayor nivel de coreano fuera de Corea. Entonces, claro, lo que yo pienso es que nuestro papel es enseñar perspectivas, pero la suposición de que los alumnos no tienen que buscar sus propios recursos me parece una suposición peligrosa. Porque entonces, no sé si me explico, ¿no? Digamos que sería mi posición. Por ejemplo, hay gente que va a prácticas y yo he sido un tutor de prácticas, llega a una empresa y dice, no saben qué hacer conmigo. Yo le digo, pues tú tienes un problema, pero no con ellos, contigo. ¿Esta empresa cuánto exporta? ¿Qué exporta? Salchichones, por ejemplo, ¿no? Pues aquí hay gente que exporta enormes cantidades de salchichones a todas partes del cosmos, ¿no? Pues
explicarles lo que significa el mercado coreano, por ejemplo, porque el mercado coreano es el mercado que más carne consume por persona de todo el mundo de Asia Oriental. No sé si me explico o no. Digamos que hay un reparto de problemas. Mi impresión, por otra parte, es que Sevilla tiene un enfoque menos práctico. El otro día una compañera vuestra de aquí le explicó a un banco importante de Sevilla que existe una especialidad Asia Oriental en Sevilla. Pero aquí todo banco lo sabe. No sé si me explico, ¿no? Quizá la perspectiva sea más profesional en el punto de vista laboral aquí en Málaga y sigue siendo más orientado al campo académico a lo mejor. Bueno, no lo sé, pero esto, digamos, es mi planteamiento. Insisto, es que todos los días tenemos que aprender cómo se hace. O sea, que no lo digo desde la satisfacción, sino todos los días tenemos que aprender cómo se hace, porque hay miles de caminos de entrada que nosotros no conocemos, ¿no? Yo me da la sensación que también hay como que la comunicación o falla o no llega, me explico. Por ejemplo, lleva 2 años en la bolsa de interinos para profesor de escuela de idiomas de chino y japonés de SIE. Para ser profesor de japonés o chino en la escuela de idiomas te piden el grado ¿De aquí o de allí? De aquí de Málaga. Y lo dijo con conocimiento de causa. Aparte que queda desierta... ¿La escuela de idiomas de la universidad? No, la escuela de idiomas de la EOI que hay al lado del estadio de la Rosalía. Ah, pero no tiene que ver con la universidad. No tiene que ver con la universidad. Pero me refiero a cuando tú terminas el grado, sí, como una posibilidad laboral, una oferta a la que tú, en teoría, tienes derecho. Los requisitos que te piden son tener el grado de estudios de Asia Oriental y el CAP. Me ha pasado de entrar en el CAP y no me han aceptado porque el grado de Asia Oriental no es vinculante para hacer el CAP. Y llevo 2 años peleando para intentar hacer un máster para poder entrar en una bolsa de interino. ¿No es vinculante dónde? No es vinculante en ninguna universidad de la Junta de Andalucía. Lo que quiere decir que no puede hacer el CAP alguien que haga Asia Oriental. A día de hoy no. Pues fíjate que bien saberlo, porque es la siguiente esto, cosa que creo que esto es importante. Pero no lo sabemos hasta que nos lo contáis. Entonces no es que no haya comunicación, que no nos lo contáis. No, yo estoy intentando contactar también. Yo no lo puedo saber. Pero luego, por otro lado, a nivel empresarial, lo que a mí me ha pasado, yo he trabajado en un hotel de profesor de japonés de protocolo para un hotel, que fueron los mismos empleados del hotel los que me contrataron a mí, porque los jefes dicen, si aquí vienen chinos siempre. O sea, partiendo de esa base, ni los jefes del hotel sabían diferenciar que esos autobuses que venían no eran chinos, sino japoneses. Y luego, por otro lado, a colación de lo que usted ha comentado del sector cárnico, yo he tenido la oportunidad de prepararme alguna entrevista y tal, porque aquí en Málaga hay mucha industria cárnica, aquí en Campanilla hay una fábrica, en Cártama hay otra. Ellos, por ejemplo, pensaban que el grado de Asia Oriental está en filosofía, no aquí, ¿vale? Y no sabían cuál de las 3 menciones se enseña aquí. Y yo fui ese verano a Prolongo. ¿Puedo plantearte una cosa? Prolongo, han venido aquí Prolongo, lo que pasa es que hay que ver cómo funcionan las empresas también de Málaga. Es decir, las sucursales de las empresas funcionan bien. Nuestra decana, que no está aquí, nuestra decana monta reuniones periódicas de empresas que tienen que ver con Asia, porque estamos en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Quizá a nuestros invitados no les interesa mucho esto, pero que se vea cómo se trabaja. Nosotros estamos en una facultad que es de Estudios Sociales y del Trabajo, donde estamos nosotros, y está Trabajo Social, ¿no? Y demás. Entonces, tenemos al lado comercio. Entonces, la decana monta reuniones periódicas de gente que hace comercio con Asia. Entonces, se les informa de lo que se está haciendo. Y se les ofrecen los servicios. Y luego hay otras maneras de incidir, porque como hay trabajo social, se incide a través de los trabajadores sociales. ¿Cuál es el problema? Que una empresa lo sabe a lo mejor el que vino aquí, pero no se lo ha comunicado a nadie. Hay otros errores que se cometen, pero voy a volver a insistir. Nosotros podemos no saber problemas que se están dando. Por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos un problema. Yo me alegro además de que se llegue a unos casos tan concretos. Problemas. Tienen que entrar en programas de doctorado los alumnos. Entonces hay programas de doctorado donde se considera que Asia Oriental no es relevante. Entonces cogen la nota de los alumnos y la colocan en un 50%. Aplican un criterio correctivo de 50%. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es entrar ahí, decirles, miren ustedes, y negociar en lo posible. Porque si es de química orgánica lo tenemos difícil. ¿Me explico? Pero tenemos que mentirles, yo qué sé, cualquier cosa.
Ahora, necesitamos saberlo. Si no hay un alumno que llega allí, no lo sabemos. Ahora, precisamente lo que nosotros planteamos es, nuestra empresa somos todos nosotros. Cada paso que da un alumno fuera de aquí tiene que estar conectado con nosotros para que nosotros sepamos cuáles son sus necesidades y cómo las resolvemos. Tenemos una empresa, que es la Universidad de Málaga, que tiene 40.000 estudiantes, cerca de 3.000 profesores. Con eso, ese es el instrumento y todos somos parte de esa empresa. Pero si no hay información... Yo sí creo que habría que trabajar, y con esto ya corto, en un futuro que parece una tontería, en lo del tema de las cotizaciones de la seguridad social para esas personas que se tienen más de un año trabajando fuera. Porque cada vez se están dando más casos de, por ejemplo, compañeros nuestros que ya están egresados, ya llevan 2 años allí trabajando, por ahora no piensan volver, pero se nos olvida de que un visado tiene 5 años y vete tú a saber si te lo renuevan o no. Es decir, y yo creo que eso es importante, y yo creo que aquí la universidad sí puede jugar un papel muy importante a la hora de... Gracias por ese último aporte. Vamos a dar por terminado aquí el panel. Muchas gracias a todos los ponentes por sus colaboraciones, por las preguntas también. Y